Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 161. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 48, versículos 1 al 7. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre su cama. Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: He aquí yo te haré crecer, y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, son míos, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí, en el camino de Efrata, que es Belén. Ayer terminamos el capítulo 47, donde Jacob le pidió a José que le jure que cuando muera no lo enterrará en Egipto, sino que los llevará a la tierra de Canaán. Y así José lo hizo, cumpliendo de esa manera lo que Dios había prometido hacer. Al final se lo ve muy agotado a Jacob. El capítulo 48 comienza diciendo que le avisaron a José que Jacob estaba muy enfermo. Entonces tomó a sus dos hijos y fue a verlo. Al llegar le avisaron a Jacob que José había llegado. Y entonces dice el relato: Israel se esforzó para sentarse en la cama. El anciano Israel se estaba quedando sin fuerzas, pero se esforzó, pues sabía que como la última vez que se vieron, había cosas importantes que hablar. Israel sabía que la promesa de Dios fue que José cerraría sus ojos, así que eso colocaba a José cerca de él al momento de morir. Israel comenzó a hablar empezando por la experiencia vivida en Luz, cuando estaba huyendo de Saúl su hermano. Dijo que el Dios omnipotente se le apareció, lo bendijo y le dijo que lo multiplicaría y daría a su descendencia esa tierra perpetuamente. Luego siguió hablando y fue por los hijos de José. Dijo que Efraín y Manasés, que nacieron en Egipto, míos son. Agregó que como Rubén y Simeón, así serán ellos. Puso a los hijos de José a la misma altura que a sus primeros dos hijos. Israel estaba haciendo una adopción de hijos a sus nietos. Sin lugar a duda, llevado por el Dios omnipotente que se le apareció en Luz, pero también lo bendijo en Peniel, estaba estableciendo algo que iba a repercutir en el armado por tribu del pueblo de Israel, que se iba a extender en principio por unos 2000 años hasta Jesús, pero que se mantiene hasta los últimos capítulos de la Biblia. Le dice a José que sus hijos serán los hijos directos de Israel y que los descendientes de sus hijos serán los hijos de José. En otras palabras, le está diciendo algo así: todos serán descendientes tuyos, pero serán llamados por tus hijos. José tendría una doble parte en el pueblo de Israel, pero no habrá ninguna tribu que llevará su nombre. Acá entramos en un tema muy importante. Uno podría pensar, humanamente hablando, que aquel que había tenido una vida tan difícil gracias a sus hermanos, que se había esforzado en hacer todo bien, que había administrado con un temor de Dios admirable,
ahora no estaría entre los 12 mencionados como cabeza de tribu para toda la posteridad. ¿No parece muy injusto? Posiblemente si nosotros hubiésemos estado en el lugar de José, nos habría enojado eso, y mucho. ¿De qué valió todo el esfuerzo? ¿Para qué todo lo hecho a lo largo de toda una vida tan complicada? Pero José no pensó así. Él no sería cabeza de tribu, pero sus 2 hijos sí, a diferencia de todo el resto. Es interesante ver cómo el sacrificio no se refleja en forma directa sobre su persona, sino que beneficia a sus hijos de una forma especial. Un gran ejemplo para todo padre. A continuación, Israel, siguiendo con su relato, va al momento en que venía de regreso a tierra de Canaán desde Padán Aram y pasó por un momento terrible para su vida. Uno puede llegar a pensar que en una persona con 147 años de edad, enferma y a punto de morir, empieza a recordar ciertos momentos de su vida, en especial los que han sido difíciles. Pero las menciones de Israel no eran los simples recuerdos de una persona con las condiciones mencionadas, sino que Dios le daba la suficiente lucidez para referirse a cosas importantes. En el capítulo 49 va a quedar muy claro el hecho que Dios desea dejar marcas muy fuertes en la constitución del pueblo de Israel, y para eso usó al mismo Israel, sin importar su edad ni su condición física. En ese momento, Israel trae a la memoria a su amada Raquel, por la que había trabajado 14 años, y se refiere a ella diciendo: «Se me murió en Canaán y la sepulté en Belén». La frase muestra lo duro que fue y seguía siendo para él, pero se muestra el vínculo de los hijos de José con su abuela de alguna manera. Todo esto está marcando que el primogénito físico no sería el primogénito de la bendición, pero eso lo dejamos para mañana. En estos últimos días se nos está planteando cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. No podemos cambiar el pasado con todo lo que nos podemos dar cuenta que no hemos hecho correctamente, pero Dios nos alienta a poder ver estos ejemplos de vida. Un anciano de 147 años, un hijo de unos 57 y 2 nietos de unos 25 o 26 años, que de diferentes formas plantean el pasado, el presente y el futuro de sus vidas y de toda su familia o descendencia. Preguntas para el día de hoy. ¿Qué piensa de su pasado, presente y futuro? ¿Qué lugar ocupó y ocupa Dios en su vida? ¿Cuánto cree que influye en usted la palabra de Dios y el plan de Dios? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque al ver la parte de la historia de hoy podemos plantearnos lo que hemos hecho, hacemos y haremos con nuestra vida. Necesitamos que nos ayudes a tener la lucidez de Israel, a plantear nuestra relación contigo para poder descansar en tus planes y pedirte que nos ayudes a hacer las cosas según tu voluntad que es perfecta y no perjudicarnos ni perjudicar a nuestra familia de sangre y espiritual con malas decisiones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros.
Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.